¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición especial de su programa Diálogo Tributario. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara, a quien agradecemos al rector y a todas las autoridades las facilidades que nos han dado para llevar a cabo desde la transmisión de este programa, pero lo más importante, que esta universidad es la sede del primer foro de tributación internacional, y en el marco de este foro en el cual estamos transmitiendo hoy en día. El día de hoy me acompaña, como ya es una costumbre, Sergio. Sergio, buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, y bueno, también agradecer la invitación a este programa y la sede que es la Autónoma de Guadalajara. Y el día de hoy estamos transmitiendo aquí el Foro Fiscal Regional Internacional, el cual es un programa que se preparó muy a conciencia. Los expositores que están atendiendo a este foro son de altísimo nivel, y el programa fue preparado precisamente por nuestro invitado del día de hoy en este momento, que es nuestro compañero y amigo César Gámez, que es el que nos va digamos, a platicar un poquito de cómo fue que se estuvo estructurando y cómo es de que se va a transmitir, bueno, se va a estar transmitiendo inclusive una parte de este programa o de este foro mediante el programa, ¿no? Bienvenido, César. Gracias, Sergio. César, buenas tardes, bienvenido. Un gusto que esté aquí en el programa con ustedes, y como bien comentan, estamos ahora sí que transmitiendo prácticamente en vivo el foro. Bueno, una parte del foro va a ser transmitida y como bien señalaban, es un foro que es el primero de su naturaleza en la región centro-occidente, en donde básicamente lo que buscamos en la Comisión Internacional Regional es tener un foro de una magnitud importante en atención a que el tema internacional hoy en día es muy habitual. De hecho, inclusive la reforma fiscal reciente que está analizándose por parte de Cámara de Diputados y Senadores posteriormente trae muchos temas de índole internacional, ¿no? Entonces, comentarles a grosso modo, el temario incluye muchas cuestiones del estudio BEPS de la OCDE. También traemos algunos precedentes de auditorías internacionales, algunos precedentes que hoy en día pueden darnos luz en cuanto a revisiones que posteriormente pueden hacer las autoridades fiscales. Y dentro de los expositores, la verdad es que, como comentaba Sergio, tenemos expositores de los más altos niveles, inclusive tenemos gente de las autoridades fiscales, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria, y expositores extranjeros que han aceptado la invitación de venir a aportarnos sus conocimientos en temas que están muy vinculados con algunas acciones BEPS, pero que todavía no las vemos en la práctica. Inclusive algunas de ellas ya están propuestas en la reforma fiscal, que es todo el tema de la fiscalización a la economía digital. Tenemos expositores de Nueva York, de España, entonces realmente hemos trabajado arduamente para que este evento sea muy importante para la región, para nuestro colegio que está en su 60 aniversario, y que consideramos que bueno, lo va a engalanar aún más este evento, ¿no? Sí. Y ahora que digamos, para dar también un poquito de antecedentes respecto a todo este tema internacional, precisamente por la relevancia que ha tenido en tiempos recientes con todo este asunto de que ya estamos en una economía globalizada, en donde muchas de las veces se hacen operaciones, planeación internacional, donde tiene que estar ya cada vez más regulado y atender todos los países a unas, como digamos, regulaciones uniformes, ¿no? Correcto. Derivado de todo esto, se estructuró una comisión regional fiscal internacional. Esta comisión fiscal regional internacional pues es relativamente reciente. Sí, es correcto, Sergio. De hecho, vamos a cumplir el primer año, ¿no?, de haberse creado la comisión. Yo creo que aquí vale la pena comentar que hemos tenido el apoyo tanto del instituto como del presidente de la región, Jaime Cirilo, y obviamente pues nuestro presidente del colegio, Rodolfo Servín, que tuvieron el atrevimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no?, se aventuraron exactamente, de empujar más el tema internacional en nuestra región, y que, como les comentaba yo, que hoy en día son transacciones muy habituales, o sea, claro, pagos a residencia en el extranjero, regalías, asistencia técnica, intereses. Creo que ya no nos escapamos a ese tipo de transacciones en cualquier compañía, sea del tamaño que sea, y creo que en nuestra práctica, nuestros agremiados, o sea, todos los asociados del colegio, de la región, tendrían que estar más familiarizados con estos temas, y que cada vez vemos que se están involucrando más en las reformas fiscales. Lo vimos en 2014, lo estamos viendo ahora para 2020, entonces es algo que está permeando a nivel mundial, y que México no queda al margen de esta situación. Hay que recordar, somos miembros de la OCDE desde los años 90, entonces estamos muy alineados, y es algo que va a llegar para quedarse. Entonces creo que lo mejor es evolucionar con estos cambios, que la profesión cada vez se especialice más,
y que entendamos que no podemos ser renuentes a las modificaciones que se están dando en el país, ¿no? Y precisamente tratando de dar cabida a esa necesidad, como bien comentas, y esa oportunidad hacia todos los agremiados, todos los contadores, todos los colegas, es que se organiza este foro, ¿no? Correcto, sí. Hacerles llegar el conocimiento, ponerles al alcance expositores de un gran alto nivel técnico que van a tener la oportunidad de estarlo compartiendo todas sus experiencias dentro de este primer foro regional de tributación internacional. Y como bien comentas, o sea, gran parte de la reforma para el próximo año dentro del paquete económico que se está discutiendo se basa en dos grandes temas. Uno de ellos, el tema de las acciones BEPS, y que como bien comentas, gran parte de esas se van a estar abordando entre el día de hoy y el día de mañana. Correcto. Dentro de esos foros. ¿Cuáles son algunas de esas acciones BEPS que se van a tomar hoy, se van a tocar dentro del foro? Sí, inclusive actualmente ahorita tenemos a un expositor platicándonos de las acciones 8, 9 y 10 de BEPS que están relacionadas con todo el tema de precios de transferencia. Posteriormente vamos a tener el instrumento multilateral, que es la acción número 15 de BEPS. El día de mañana vamos a tener 2 bloques en relación con la acción número 1 de BEPS, que es tema de economía digital. E inclusive también tenemos expositores que nos van a hablar de lo que es una cláusula general antiabuso que está en el artículo, propuesto, ¿no? El artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que también, aunque no necesariamente es algo así muy claro dentro de las acciones BEPS, pero sí está, ¿no? O sea, hay de hecho una acción número 6 que está relacionada con el instrumento multilateral y que hablan del abuso de los tratados, pero a nivel de tratados, ¿no? Esta regla antiabuso es más general, es más amplia, y entonces sí parte de ahí, pero involucra cuestiones que en materia internacional han comenzado a permear para efectos de que se limiten las transacciones que no tengan una razón de negocio. Un concepto que lo hemos visto en la práctica y que cada vez va a ser más utilizado por las autoridades fiscales. Y a lo mejor para irnos un poquito para atrás, mi estimado César, y para los que no tienen, digamos, el concepto, la conceptualización de lo que es el BEPS, si nos pudieras explicar un poquito de dónde surge y cuáles son los propósitos de todo esto. Con gusto, Sergio. Sí. Vamos a un corte y regresando al corte, nos gusto. cuál es el tema, ¿no? Con gusto. Gracias. Gracias por seguirnos acompañando, ahí para que vean que estamos transmitiendo totalmente en vivo. César tuvo que salir, como son los organizadores, para ver, él participa en el siguiente panel, y también otro de los 2 expositores que nos acompañan en el panel que será transmitido en unos momentos, nos acompañan primero las damas, la licenciada Diana Bernal y el contador Alejandro Calderón. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Alejandro, para no dejar pendiente la pregunta que le hacíamos a César hace un momento, que nos pudieran hablar un poquito qué es BEPS. Con muchísimo gusto. Nada más antes de eso, es un placer, Diana, que estés con nosotros. Alejandro, es una persona, Diana, de gran trayectoria y que además ha hecho mucho por las instituciones mexicanas en el derecho tributario y con proyección internacional. Acaba de dejar la Procuraduría dejando una huella sin duda pues difícil de llenar, pero gran éxito. Muchas gracias, Diana, por todo tu esfuerzo. Gracias. Pues retomando esto de BEPS. BEPS es las siglas en inglés, pero realmente se trata de solucionar un problema que era la erosión, o que es la erosión de las bases en las distintas jurisdicciones y traslado de utilidades a otras jurisdicciones que sin duda le dan mejor tratamiento, es decir, es más barato fiscalmente sobre ciertos aspectos, como puede ser la cuestión de intangibles. Lo curioso del proyecto BEPS es que inicia desde una declaratoria política y no desde una declaratoria teórica de parte de OCDE, sino que inicia en el grupo del G20 a propósito de una presión social dada en Inglaterra, en donde se determinaba el porcentaje o el impacto fiscal que pagan multinacionales en esos países y se comparaba con gente común de ciudadanos británicos que acababan pagando más que Starbucks o cosas por el estilo. Entonces, ante la presión política, G20 le da un mandato a OCDE para que analice el problema y trate de proponer respuestas. Esto inicia en el 2014, OCDE toma este mandato y empieza a trabajar
para durante el 14 y el 15 hacer unos reportes preliminares, porque el proceso también es importante comentarlo. Cada acción, porque deciden trabajar por segmentos, por acciones, y crean 15 acciones, y cada acción tiene un reporte preliminar en donde se daba voz a varias, al foro en general, a la industria, a los contribuyentes, a los despachos, a los asesores. Entonces se tenía una retroalimentación y se llegaba a un documento final de cada una de las acciones, y después, a partir de ahí que concluyó las acciones, pues el reto era la implementación. Nosotros hoy estamos en esa etapa. Bueno, muchos países, nosotros en muchos países, tal vez Europa, con motivo de las directivas que tienen las directivas europeas, pues pudo avanzar más rápido, pero varios países hoy están en la implementación. Precisamente nuestro paquete económico para el 2020 recoge varias de las acciones pendientes de BEPS. Hubo una primera serie en el 2014, con la reforma del 2014, que se adelantó a la finalización de los proyectos BEPS, y hoy se hace lo pendiente que estaba de BEPS en el campo nacional. En el campo internacional ya se trabajó con un instrumento multilateral que está pendiente de que sea ratificado por el Senado mexicano, pero tan pronto como sea ratificado, habremos incorporado lo que es esas acciones en el campo internacional y en donde juegan los tratados para evitar la doble imposición fiscal. En este 2020 vamos a ver si pasan estas reformas tal como están, pero es la implementación de varias acciones, la acción 2, 7 y 12 que estaban pendientes, ¿no? La acción 2 tiene que ver con los instrumentos financieros, con cuestiones híbridas, el 7 con los establecimientos permanentes, una nueva manera de entenderlos por el cambio de la economía digital, y la 12 tiene que ver con información oportuna y de revelación de información para que la autoridad fiscal pueda actuar de manera inmediata y atajar pues planeaciones fiscales, válidas todas, pero que denotan un defecto de la legislación fiscal doméstica. En eso estamos. Esa sería la respuesta sobre lo que es BEPS. Gracias. Yo quisiera acotar algo al respecto. Claro que sí. Yo respeto mucho a Alejandro, lo he explicado de forma muy clara. Yo no coincido. Yo creo que lo que está presentando el titular del Ejecutivo como supuesto BEPS, en realidad es una proyección del BEPS a la mexicana, donde lo voy a decir porque, pues como Alejandro lo dijo, acabo de concluir como Procuradora de la Defensa del Contribuyente. Para mí sí representa una grave regresión a los derechos de los contribuyentes. Me ganó la pregunta, precisamente eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuál era su opinión al respecto? Bueno, la opinión de Alejandro es técnicamente correcta, efectivamente sí está presentado como trasladar a México el soft law de la OSD y adoptar estos lineamientos. Pero yo diría que es un BEPS a la mexicana, porque definitivamente implementación, las medidas prácticas, las normas que están presentando, para mí son normas total y absolutamente intromisivas en la esfera particular y privada de las empresas. O sea, prácticamente se quiere un total, lo voy a decir en inglés porque es un total disclosure del empresario, del inversionista, del contribuyente, y yo más que un disclosure, Alejandro, yo más bien diría que están desnudando al contribuyente. Así es. O sea, si yo, por ejemplo, soy un empresario y quiero mover mi capital social, quiero hacer una reestructura, quiero hacer una fusión, bueno, ¿dónde está la norma en México constitucional que me obligue a ir primero ante la administración tributaria para que ésta me dé una especie de opinión, autorización, porque pues en realidad no se atreven a llamarla resolución y autorización, la llaman opinión, para que yo trabaje mi empresa? Para mí, lo digo con todo respeto, porque igual hay que estudiar esto desde luego con más profundidad, pero está atentando a la libertad de asociación, a la libertad de trabajo, al derecho al patrimonio y a poder disponer del patrimonio. Yo la verdad, Alejandro, estuve estudiando, tú eres mucho más capaz que yo en Derecho Internacional, pero no conozco, salvo me platicaba un amigo, probablemente Polonia, ninguna otra nación de las naciones, digamos, por llamarlas de alguna forma más civilizadas o en vías de desarrollo, donde previamente se tenga que acudir
ante la autoridad, no nada más a reportar el esquema. Oye, papá, te aviso que hoy voy a llegar a las 11 de la noche. No, sino, ¿sabes qué, hijo? Te voy a esperar hasta las 4 de la mañana a ver si te doy permiso para salir a las 11. No, sí, muy valiosa, licenciada, su opinión. Nada más quisiera acotar, adelante. dije de que era el proyecto. Claro. No forzosamente mencioné el contenido de las reformas, que pues eso los invitamos a que nos sigan, porque ese contenido es el que vamos a discutir precisamente en este primer foro de tributación internacional, que hay que decir, esta zona de Occidente y la presidencia de Guadalajara, la verdad que lleva mucho liderazgo y los felicitamos mucho, por eso sí haremos los paneles coincido. de discusión. Sin duda hay temas muy interesantes, muy complejos. Yo creo que es de las reformas fiscales técnicamente más complejas, por lo menos en el campo internacional. Lo platicaremos, lo veremos a detalle, ahí sí hay que entrar a las comas y a los puntos y seguidos, además de los conceptos, como bien dices, Diana, hay conceptos que pueden tocar o trastocar los derechos de los contribuyentes, pero habrá que ir viéndolos. Yo no soy de la opinión de descalificar toda la reforma. Es una reforma que además sigue varias otras reformas que han sucedido en la Comunidad Europea, que se preocupa también por los derechos del contribuyente, y aún así han autorizado esquemas de revelación de cuestiones tributarias, porque hay que recordar también que es importante que lo fiscal no influya en lo económico, es decir, crear suelos parejos para las empresas que compitan. Y generalmente entre pues, las multinacionales versus los mercados locales, las multinacionales tienen un juego más fuerte, ¿no? Entonces, habrá que verlo, los invito para que sigan en el panel. Yo no estoy en contra de la revelación, yo de lo que estoy en contra es de que te tengan que dar una opinión para poder implementar de manera legítima ese esquema. Esa es la buena discusión que vamos a seguir. Pues aquí la muestra de la calidad de los expertos que vamos a tener rápidamente, porque ya tendrán que entrar al panel. ¿Qué es lo que nos van a platicar en el panel? Pues entre muchas otras cosas, veremos parte de la propuesta de lo que ha sido la auditoría fiscal internacional, el comportamiento de la autoridad fiscal y también el uso de nuestras leyes, de nuestro sistema para en el proceso de fiscalización, que créanme es un proceso complicado de ambos lados. Pues muchísimas gracias, no los entrego, tienen que pasar al estrado para la plática. Muchísimas gracias y no se pierdan, sigan la transmisión que va a tener de este panel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Córdica 21AC nació en el año 2008 con la finalidad de mejorar la calidad de vida y autonomía de los jóvenes y adultos diagnosticados con síndrome de Down y discapacidad intelectual, implementando programas deportivos, culturales, educativos y laborales en donde puedan desarrollar sus capacidades sociofuncionales. Con su valioso apoyo, nuestros alumnos podrán seguir capacitándose con la mejor calidad que nuestros servicios puedan ofrecer. Córdica 21AC, educar con el ejemplo. Córdica.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en el programa Diálogo Tributario. Como podrán observar, estamos totalmente en vivo. Nuestros expositores, panelistas que estaban en el bloque anterior, Jimmy, realmente apasionados del tema. Claro, y es lo que puedan ver, a los que están aquí es lo que podrán disfrutar, quienes invitarlos a que nos sigan. Ellos dos son los panelistas que van a estar en este siguiente panel, que van a tratar sobre las auditorías en materia internacional, pero síganos, el día de mañana también estaremos transmitiendo totalmente en vivo a las 11:30 de la mañana para que nos sigan en la transmisión. Entonces, en un momento más los dejaremos en directo con este panel, pero como pudieran ver, es apasionados en el tema, de gran calidad. Entonces, pues sin más preámbulo, les mandamos directamente a lo que es el panel. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su atención. Como comentaban, vamos a hablar de estos casos interesantes en materia de tributación internacional y primero vamos a comenzar con el material que preparó la licenciada Diana Bernal para efectos de platicar de algunos casos interesantes. Adelante. Sí. Antes de pasarle el micrófono, es en verdad un orgullo estar compartiendo este panel con la licenciada Diana Bernal, que como ustedes saben hizo la institución de la Procuraduría de Defensa de Derechos del Contribuyente y además le dedicó su vida, los últimos 8 años ahí. Entonces yo quisiera que me acompañaran a darle un aplauso por su labor. Bueno, para mí es un honor, la verdad, estar aquí. Yo agradezco muchísimo al contador Rodolfo Servín esta generosa invitación. Yo, como les decía a mis colaboradores, aquí está Mayela, ex colaboradora, Mariano Corona. Pues yo no soy fiscalista, pero como diría Sócrates, soy aficionada y soy amante del fiscal. Y para mí es un gran honor estar con Alejandro Calderón, que ha sido particularmente generoso conmigo y te lo valoro mucho, Alejandro. Has tenido una generosidad, de veras, que te honra y a mí me hace sentir pues muy, muy inmerecedora de ello. César, también muchísimas gracias por toda tu hospitalidad, por coordinar este panel. Ricardo ya se me fue, pero pues también muchísimas gracias, Ricardo, ya tenemos tiempo de conocernos. Y sin más voy a pasar a presentarles en primer lugar algunos casos recientes de materia de auditoría fiscal internacional. Sí quiero señalar que estos casos son casos que ha llevado la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y también quiero darle crédito en estas láminas a mi ex colaborador, el licenciado maestro Eduardo Sánchez Lemoine, que él ha sido una figura fundacional en la Prodecon, porque él, desde que se inicia esta figura de los acuerdos conclusivos, que son la solución de los conflictos tributarios en auditoría, pues Eduardo, bajo la dirección mía y de otro colaborador, el maestro Edson Uribe, echa a andar esta figura que la verdad no creíamos que fuera a dar tantos frutos. Actualmente ya existen 11,000 o históricamente solicitudes de acuerdos conclusivos en la Prodecon, y de esos 11,000 prácticamente activos hay aproximadamente nada más como 2,000, 2,500 asuntos. Entonces realmente ha sido pues un boom, ha sido un éxito el poder, en lugar de pelearme con la administración tributaria, llegar a una solución antes de que la administración tributaria haga su assessment, haga su evaluación y me determine un crédito fiscal. Y esto se vincula, y pasamos a la siguiente. ¿Tenemos para pasar las láminas? Perdón. Ay, gracias. Entonces, ¿hacia dónde lo apunto? ¿Hacia el infinito y más allá? Sí. Está. Listo. Ahí está. Bueno, tenemos un caso que es sintomático, porque precisamente, como ustedes saben, pues vivimos y como han estudiado, vivimos un esquema de tributación global,
donde las operaciones comerciales, transaccionales que un contribuyente lleva a cabo en una determinada jurisdicción o residencia fiscal, pues pueden tener y tienen en muchas ocasiones una serie de interconexiones, de relaciones jurídicas, mercantiles, transaccionales, con contribuyentes residentes en otras jurisdicciones. Entonces aquí les traemos un primer caso que comentaba con Alejandro y quedamos en que después tú vas a comentar, antes de que yo continúe con el caso siguiente, que es un poco sintomático, ya incluso nos va a comentar que casi le parece sistémico. Es el caso, primero voy a plantear así en términos muy generales cuál es la problemática, pues hay empresas que en México tienen la licencia para explotar una marca y a veces esta marca, que no es este caso, pero esta marca es una marca extranjera, es una marca que creó su activo intangible, su valor en el extranjero. Y entonces la empresa mexicana está utilizando la marca y para poderla difundir en el mercado mexicano, pues va a hacer gastos de publicidad y propaganda. Entonces, de manera sistemática, el SAT le está diciendo que esos gastos no son deducibles, que este caso es un poco diferente, ahorita lo vamos a ver, nomás estoy poniendo el panorama general, no son deducibles porque no eres propietario de la marca. Puedes citar una marca que les gusta a algunas damas y también caballeros, y que como no he ido a Prodecon la puedo citar. Pongamos una marca como Louis Vuitton, ¿no? Es evidente que esta marca, pues creo que es de origen francés, es un intangible que se desarrolló en Francia y que aquí pues pudiera ser que el licenciatario, el que le paga regalías a Louis Vuitton, pues haga una campaña de publicidad y el SAT le va a decir, estás posicionando una marca que no es tuya. Y este caso fue un poco diferente, fíjense qué interesante es este caso. Se trata de una empresa, pero esta empresa es mexicana, dedicada a la comercialización de productos destinados a la alimentación. Es una mexicana multinacional muy famosa, de cuyo nombre no quiero acordarme, como diría Cervantes, pero es una empresa multinacional mexicana dedicada a estos productos y a la cual le rechazaron la deducción de sus gastos de publicidad y propaganda en el año materia de la revisión. Ello, en opinión, lo que les comentaba de la autoridad revisora, las erogaciones por ese concepto estaban enfocadas a incrementar o mejorar el valor o posicionamiento de una marca que le pertenece precisamente a la residente en el extranjero, a su parte relacionada residente en el extranjero. Entonces, obviamente, cuando las empresas enfrentan estas contingencias durante la auditoría, ya sea a través de una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, pues dicen, ¿qué hago? ¿No? Porque realmente para mí, para mi modelo de negocio, es imprescindible pues, que yo haga la publicidad de esta marca en México, porque en México es donde yo estoy vendiendo mis productos, más esta empresa que había generado la marca en México. Efectivamente, la empresa acude al acuerdo conclusivo y manifiesta que la marca que aparecía en el etiquetado de sus productos era de ella y no de su parte relacionada, y que además esa marca pues, es mexicana o era mexicana porque nació y creció en México, por lo que no pertenecía ni legal ni económicamente a ninguna otra empresa. Entonces contesta la autoridad y dice algo así como, a ver, tú en tus productos, aquí está, vamos a suponer que este es el producto de la empresa, y aquí está la marca mexicana desarrollada en México y aquí hay una pequeña etiqueta que corresponde a la empresa extranjera, que en realidad esa etiqueta corresponde a una marca extranjera, corresponde a una empresa extranjera con la que tiene relaciones esta empresa mexicana. Entonces el SAT le dice, pues entonces mira, si aquí está la prueba, no te voy a aceptar el acuerdo conclusivo porque todos tus productos tienen esta pequeña etiqueta donde aparece la denominación de esta parte relacionada tuya, pero con residencia en el extranjero. Entonces, fíjense qué interesante el procedimiento de mediación, porque son posturas totalmente opuestas. O sea, una era la postura de la autoridad y otra era la postura del contribuyente. Sin embargo, lo genial, por llamarlo de alguna forma, lo eficaz, lo valioso de la mediación es que es un procedimiento muy flexible y en este caso Prodecon convoca una mesa de trabajo y precisamente en esa mesa de trabajo pues la empresa explica lo que ya les he dicho para no abundar, que en realidad es su marca, que la hizo en México, que necesita promoverla en los diversos medios, radio, televisión, revistas, y que en todo caso solo 5% de su producto está haciendo alusión a la marca extranjera.
Y ya para concluir, pues afortunadamente la autoridad reconoció el modelo de negocios y el contribuyente solo dedujo casi nada, pudo deducir el 95% de los gastos y solo se regularizó por el 5%, porque incluso se presentaron algunos estudios de los consumidores que solamente el 5% compraba el producto por la etiqueta de la marca extranjera pequeñita colocada en los productos. Y ya para acabar, esto tiene un doble ventaja. La empresa se regulariza, pero además ya sabe cuál es, Alejandro César, su modelo de negocios para... Sí, correcto. De hecho, aquí lo que resulta bastante interesante en comparación con el primer escenario que comentabas, Diana, donde es una marca extranjera y que obviamente pues la entidad subsidiaria mexicana hace gastos de publicidad y prácticamente todos los productos están vinculados a una marca extranjera, ¿no? Ahí es un escenario más complejo, que es el que comentabas al inicio. En creo que a todas luces, desde una óptica de que es un aspecto muy formal, por un simple hecho de una pequeña etiqueta, ya la autoridad quiere exagerar la situación y determinar una no deducción de todo el gasto de propaganda y publicidad. Entonces, creo que la labor de Prodecon fue bastante interesante y muy en pro del contribuyente, y haciendo notar que es un aspecto muy formalista y que no tenía un fondo, ¿no?, en esta situación. No sé, Alejandro, si tú... Sí, he mencionado que el problema deberíamos considerarlo sistémico. La autoridad, cuando hace una revisión y encuentra que hay un pago de regalías, generalmente a una empresa extranjera, generalmente parte relacionada, el siguiente paso es revisar su rubro de propaganda y publicidad y rechazarlo al 100%. Ese ya es un problema, pero la pregunta es, ¿con base en qué lo rechaza? Y su argumento es que no es un gasto estrictamente indispensable. La pregunta es, entonces, hemos vivido engañados los últimos 50 años, porque yo he visto tesis y tesis que la propaganda y publicidad era deducible como gasto estrictamente indispensable. Entonces la pregunta es, ¿por qué la autoridad hace uso de un concepto de estrictamente indispensable para rechazar un gasto de este tipo? Y ese es el problema, que no hay respuesta. Entonces necesitamos analizar el origen del problema. El origen es en la materia de precios de transferencia, que al momento de hacer los análisis del pago de regalías, como expresó Yoshio en la plática previa, para hacer el análisis funcional y de comparabilidad, realmente debe observarse y analizarse si la empresa mexicana también hace estos gastos que se llaman DEMPE, de desarrollo de los intangibles. Ese es el origen de la discusión que se puso precisamente en las acciones BEPS que comentó Yoshio. Pero lo que debía ser el resultado es un ajuste en el pago de regalías. Como no tienen tiempo el SAT de hacer un análisis funcional y de rechazo o ajuste adecuado de las regalías, lo curioso es que la regalía queda intocada y dicen, me voy a rechazar el gasto en propaganda y publicidad. Propaganda y publicidad que la mayor parte se gasta en México, que se paga a contribuyentes mexicanos, o sea que no hay ni siquiera un traslado de utilidades o beneficios. Y si bien ha sido afortunado que existe el acuerdo conclusivo y por la flexibilidad se llega a un 95.5, pero ustedes díganme algún otro concepto que no esté regulado que es 95% deducible y 5 no. No existen, ¿verdad? Y lo peor, esta solución del 95.5 es una que se le ocurrió al auditor, pero yo he vivido 4 soluciones diversas. Otras son, oye, vamos a comparar cuánto gasta tu casa matriz y en ese porcentaje. Oye, vamos a comparar cuánto salía la marca en el anuncio de tu producto. O sea, soluciones que tienen que ver nada más con el acuerdo con el funcionario, pero que no tienen ninguna base teórica, ninguna base técnica. Por eso es un problema sistémico. Estoy de acuerdo que es un problema de recaudación y es un problema de precios, pero por dónde lo han llevado, pues resulta, resulta o te vas a juicio o haces un acuerdo a ver qué tal sale.
Pero cuando uno entra al acuerdo, sabe que algo va a pagar, porque seguro algo, o sea, no se puede salir convenciendo a la autoridad de que sí era estrictamente indispensable. Y luego le sumamos, no las vamos a tocar aquí, pero seguramente mañana, los tribunales han confirmado que la publicidad es un gasto no estrictamente indispensable cuando va asociado al pago de una regalía de un intangible del cual no se pertenece. Sí es cierto, pero ¿en qué condiciones? Y eso es lo que hay que analizar y que mañana tocarán también, entiendo brillantemente, parte de nuestra autoridad fiscal sobre ese tema. Pero lo que quiero decir es, inicia un problema, ante la falta de herramientas o tiempos se transforma en otro y las soluciones hoy son desastrosas, tanto a nivel de convenio con la autoridad, porque provoca una doble imposición imposible de curar, como a nivel de los tribunales. Entonces, requerimos hacer unos análisis, estudios para encontrar una solución adecuada ante el problema existente, pero para mí la solución jurídicamente hoy no va por el buen camino. No sé, Diana, ¿cómo lo ves? Realmente yo podría decir muchas cosas, pero creo que no las voy a decir porque entonces nos quedaríamos en este caso. ¿Qué te parece? Sí da para mucho, y lo que es muy interesante es la tesis de los tribunales que ya dijeron que no, que el modelo de negocios de un contribuyente residente en México, que es licenciatario, paga regalías por una marca extranjera, que no es un gasto estrictamente indispensable. A mí, y ya, allí lo dejo, pero es terrible porque entonces yo no sé cómo operar mi negocio. Qué bueno que ahora le voy a ir a preguntar al SAT cómo operar mi negocio, porque bueno, yo sí necesito pues pagar la publicidad por una marca de la que estoy pagando regalías, porque yo no estoy en Francia, yo necesito vender Louis Vuitton aquí, por decir algo. Por eso te digo, se presta, pero coincido con mucho de lo que has dicho, hay mucho problema en esto. Y pasamos al siguiente caso. Adelante, nos lo saltamos. Adelante. Adelante. Es que este caso está muy simple, es una pérdida por enajenación de bonos. También la autoridad revisora observó que una empresa dedicada a la industria del acero generó una pérdida indebida, toda vez que, 2 puntos, se fusiona con una empresa americana tenedora de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que de manera previa a la fusión había segregado dichos bonos en principal e intereses y en Estados Unidos vendió los cupones que representaban los intereses. Ay, perdón. Es esto. Aquí está, y una vez realizada la fusión, la empresa mexicana enajena los cupones del principal, pero le asigna a la operación por la que enajena esos cupones todo el costo de adquisición, siendo que ya había segregado con los cupones en capital y intereses. Sin embargo, al momento de enajenar los cupones, les asigna como costo de adquisición, ya no los segrega tanto el capital como los intereses. En la solicitud de acuerdo conclusivo, la contribuyente refirió que la fusión no tuvo por objeto generar una pérdida indebida, sino la adquisición de una patente para transformación de metales, que realmente lo otro pues era como parte de la negociación comercial, pero que había, ahora sí que como van a decir los nuevos tiempos, una razón de negocios, que era esta patente para transformación de metales con que contaba la empresa americana. También argumentó que aun y cuando el artículo 11 del reglamento preveía la mecánica para determinar la ganancia o pérdida por enajenación de bonos de deuda pública, dicho precepto no regulaba la forma en que se debía determinar el costo de adquisición de un bono segregado. Siempre vamos a encontrar lagunas, y estas lagunas yo no las critico, Alejandro, porque permiten los acuerdos. Eso permitió que, sin salirse del marco jurídico, porque no puede haber un conclusivo en contra de derecho, se encontrara o se alcanzara una solución consensuada en este caso, porque la empresa dijo, ok, Isaac, yo te propongo ajustar el costo de los bonos con base en el principal y lograr la deducción proporcional de la pérdida cuestionada. Nuevamente, como dice Alejandro, es que el SAT se lleva una parte. Bueno, hay acuerdos en que el SAT ha salido totalmente sin nada por recaudar, pero creo que está bien, porque es mejor lo que decíamos los abogados, Alejandro, más vale un mal arreglo que un buen pleito, y más cuando los tribunales
pues están teniendo unos criterios, a mi juicio, tú eres un experto en todo ello, muy estrictos en contra de la visión de negocios de contribuyente. Tú traes un caso muy interesante. No sé si de este caso quieren comentar algo. No, bueno, de hecho, yo creo que aquí a mí me surge una duda que tal vez está muy vinculada con la falta de regularización en materia de migración de sociedades, ¿no? Porque entendiendo un poquito más el caso, esta entidad era una entidad extranjera que tuvo esta adquisición del bono, después tuvo esta segregación y demás, se migra a México, se fusiona con una entidad mexicana y ahí se genera la pérdida. Entonces, desafortunadamente el día de hoy creo que no hay reglas suficientes para poder determinar si los valores que provienen de una entidad extranjera que luego es migrada y fusionada con una entidad mexicana tendrán que reconocerse los costos correspondientes, ¿no? Que a lo mejor en el caso no se llegó a analizar. Sin embargo, creo que vale la pena también señalar que ese tipo de estrategias o de alternativas fiscales, por decirlo de alguna manera, comenzaron a ser muy utilizadas en cierto tiempo, ¿no? Y que por ahí entiendo hay ciertos, no hay precedentes, hay revisiones que creo que han llegado a una solución de acuerdo conclusivo sin que haya un precedente judicial técnicamente hablando, ¿no? La mayoría sí son. No hay precedentes. Exacto. Y son casos totalmente novedosos y un poco es el afán de, ante un caso en el que no hay una regulación específica, llegar al acuerdo mejor legítimo posible. Claro, aquí sin duda es una planeación que se juega con una laguna de la ley. La ley dice toma el costo de adquisición, aunque haya segregado. Pero ¿cuál es la razón de tomar un costo de adquisición? Por reconocerle que tu ganancia de capital es la diferencia. Pero cuando yo adquiero un bien y lo segrego y vendo solo una partecita y tomo el costo total, pues yo sí acudiría a un acuerdo conclusivo, ¿no? ¿Estás en contra de que la autoridad haya acudido? A No, ver, al vamos a contrario. partir de una base. Yo creo que dogmáticamente los contribuyentes, como alguien me decía ahorita, no sé quién, pueden hacer cualquier cosa. Los Totalmente. particulares, bueno, pues supuestamente somos libres. Lo único que no podemos hacer es lo que está estrictamente prohibido. Correcto. En cambio, las autoridades solo pueden hacer lo que está autorizado por una norma legal. Entonces yo no creo que la versatilidad de los negocios tenga que esperar la regulación legal. Yo no soy economista, como nos dijo el rector aquí el vicerrector, que persona tan agradable, de que él estudió economía pero quería estudiar contabilidad. No, yo quería estudiar derecho, pero sí reconozco que el derecho es para solucionar conflictos, no puede regular la realidad económica. Yo creo que la realidad del empresario, de la empresa moderna, de la empresa globalizada, va adelante y atrás puede ir el fisco haciendo regulaciones para ir tapando algunas coladeras, pero ahorita ya quieren tapar hasta todo. Hasta los lavabos. Bueno, De acuerdo. seguimos con el siguiente caso. Perdón. Yo no sé, Alejandro me dice pícale, no sé si es que me apure o es que le cambie aquí a la lámina. Bueno, luego tenemos, no, es que está el caso de regalías. Voy a leerlo rápidamente para que sí lo podamos comentar. La autoridad revisora en este caso cuestionó la deducibilidad de las regalías pagadas por el uso de varias marcas. Ello en razón de que en su opinión no se demostró que quien recibió los pagos cuya deducción se pretendía sí contaba con las facultades suficientes para otorgar el uso de dichas marcas. Fíjense qué curioso. Para mí, yo creo que no tiene la autoridad por qué meterse en eso. Oye, es que el que te concedió el uso de la marca no tenía facultades para ello. ¿Y a ti qué? Pero bueno, que no se acreditó esto sí, aquí esto me parece que es un comentario, una observación correcta de la autoridad que quedó desvirtuada, que no se acreditó el país de residencia del beneficiario efectivo del pago de las regalías y por tanto pues el derecho de aplicar la tasa de retención especial del convenio de doble tributación en lugar de la que prevé el título quinto de la ley del impuesto sobre la renta. Híjole, pícale. Muy bien. Eso ya lo vi, ¿no? La solicitud. La solicitud de acuerdo conclusivo. Como que tarda en responder. Solicitud de acuerdo conclusivo. La contribuyente argumentó que las marcas por las que pagó regalías pertenecían a un consorcio internacional que licenció su uso a una empresa constituida. Claro que esto es toda una planeación bajo las leyes mexicanas, pero con residencia fiscal en Luxemburgo, y la cual a su vez contaba con una mera sucursal en Estados Unidos, y esta última entidad, la de Estados Unidos, es con quien la contribuyente auditada suscribió el contrato de licencia de uso de marcas. Por eso le decía a la autoridad, oye, es que esa
sucursal realmente no es la titular de los derechos de la marca, sino de la empresa de Luxemburgo. Y luego también dijo que atendiendo al principio de residencia fiscal, pues era evidente que sí resultaba aplicable la tasa de retención del tratado, porque sí se trataba el pago de regalías a un residente en el extranjero. ¿Y qué contestó la autoridad? Contestación. La autoridad revisora sostuvo que la contribuyente no había demostrado que la sucursal en Estados Unidos contaba con la facultad de licenciar las marcas. Y nuevamente viene, para mí esto es una fortaleza, la flexibilidad del procedimiento de acuerdo conclusivo, porque además el SAT firma porque quiere y el contribuyente pues obviamente también firma porque quiere. La contribuyente demostró la existencia de un contrato maestro de franquicia mediante el cual el consorcio internacional otorga el derecho a sublicenciar el uso de marcas a una serie de pequeñas sucursales en el mundo como es la de Estados Unidos, porque así opera, pero realmente la licenciataria de la marca estaba, la licenciante, ¿no? La licenciante de la marca estaba con residencia en Luxemburgo. Y que dentro de su objeto social, pues sí se encontraba la posibilidad de realizar actividades comerciales, con lo que ya les platiqué a través de las sucursales. Luego, que su sucursal en Estados Unidos no podía operar de manera autónoma e independiente, creo que esto ya lo dije, y el procedimiento de mediación pues también concluyó de manera exitosa porque se reconoció la aplicación de la tasa de retención del tratado y no de la ley del ISR. Pero es muy común que las auditorías, con esto concluyo, las autoridades también se vayan mucho, Alejandro, César, a si tiene o no tiene facultades la persona o que te concede una licencia o que te realizó, por ejemplo, un servicio de autotransporte. Yo he visto deducciones rechazadas de autotransporte porque la autoridad alega que no tenían permiso para transporte de carga federal. Entonces, ¿hasta qué grado la autoridad se puede meter incluso en cómo está el estado jurídico de mi contraparte en el negocio que está revisando? Sí, el soporte contractual y hasta jurídico de otras materias, no necesariamente la fiscal. Bueno, aquí es muy importante por revisarlo. El concepto beneficiario efectivo funciona como una norma de carácter internacional que impide la compra de tratados, el treaty shop, que no haya intermediarios para decir, oye, le pago a un país con tratado que a su vez paga a un país con el que no tengo tratado o una tasa diferenciada. Lo que tenemos de precedentes a nivel de la sala superior del tribunal, pues es una tesis muy sencilla que nada más dice el beneficiario efectivo trata de evitar los intermediarios que no tengan derecho a un tratado. Pero nos falta muchísimo desarrollo en este concepto de beneficiario efectivo, que es un concepto fiscal internacional desarrollado en OCDE que le copia a Reino Unido con motivo de sus fideicomisos. La pregunta sigue subsistiendo, a pesar de que hay, pues afortunadamente, muchos acuerdos conclusivos sobre la materia, pero no hay una doctrina que desarrolle todavía el concepto en México. Creo que todavía sigue el reto, a veces la autoridad sí entra a ver quién es el beneficiario efectivo y a veces, pues la verdad no entra, porque en un caso de licencia que generalmente se tiene en un país, se sublicencia a nivel de otros que a la vez licencian a terceros países, esto es, México paga a Estados Unidos a Luxemburgo. La pregunta es, ¿quién es el beneficiario efectivo? Y la respuesta es más compleja, no se las vamos a dar hoy, pero en el diplomado de impuestos de Guadalajara se ve ese tema. Perfecto. Creo que aquí también algo que resulta interesante sobre un caso como este tipo, en donde se discute el beneficiario efectivo, es que si los dos países en discusión, Estados Unidos y Luxemburgo, tienen una tasa reducida y tienen tratado, si es que pudieran llegar al extremo de decir, bueno, más bien el contribuyente pudiera soportar, perfecto, me quitas el beneficio con Luxemburgo, pero aplícame el de Estados Unidos, ¿no? Pero ahí es lo interesante, para evitar eso, lo que la autoridad decía, no te puedo aplicar el de Estados Unidos porque Estados Unidos no tiene facultades para licenciar el activo intangible. Sí. Ahí está la maña. Hay otra pequeña palabra en los tratados que dice que las regalías sean pagadas a. Entonces, el tema de beneficiario efectivo no es tan sencillo de que yo le pago a Estados Unidos, pero yo sé que el beneficiario es Luxemburgo y ya con eso aplico el tratado México-Luxemburgo.
Nada más que tengo el problema que no hice el pago de regalías a Luxemburgo. Entonces, el tratado tiene este concepto que en inglés también está desarrollado en los comentarios, pay to y beneficial owner. Perfecto. Pasamos al Si siguiente. les parece, ya nos vamos al último caso, que está muy sencillo porque es un caso en el cual a ver, tú le das. Bueno, voy platicándoles el caso. Aquí se trata de una empresa mexicana que, ¿qué creen? Necesita crédito. Qué raro, ¿no? Ya se va a topar la deducción de intereses, porque ¿para qué solicitan crédito las empresas? Pues no sé. El caso es que esta empresa solicita crédito y ve que le conviene más emitir unas obligaciones en Estados Unidos, una colocación de deuda, unos bonos en Estados Unidos, porque allá realmente la tasa de interés que tiene para pagar este capital que obtiene a través de los bonos es menor. Y entonces la autoridad le dice, ¿por qué hiciste esa operación si tú ya tenías deuda contratada con bancos mexicanos? Y entonces en la siguiente lámina vemos que acude al acuerdo la empresa y argumenta que adquirió acciones de sociedades mexicanas dedicadas a su mismo giro comercial. Ese fue el motivo por el cual obtuvo las líneas de crédito de bancos mexicanos para lograr esta adquisición de estas sociedades mexicanas, pero después pues se dio cuenta de que las tasas que estaba pagando a los bancos mexicanos eran mayores al hacer corridas financieras y entonces decidió mejor pagar a los bancos mexicanos y colocar esta deuda en el extranjero. Parece una operación muy sencilla, ¿no? Yo creo que no alarmaría a nadie. Se fue desconocida esta operación en la revisión porque dijo la autoridad que la verdad no entendía porque había cambiado de acreedor, y en la última lámina vemos que también con una mesa de trabajo ante Prodecon, las partes definieron la documentación que podía servir para acreditar que los ingresos obtenidos por la colocación de deuda en Estados Unidos sí se destinaron a cubrir los pasivos en México, y por ende pues eran estrictamente indispensables estos gastos. Pero yo ahorita te doy la palabra, nomás y quiero decir, para mí las vicisitudes de los contribuyentes son terribles. O sea, ¿qué tiene de malo que yo renegocié mi deuda? Bueno, al final así se concedió, pero por lo pronto tuve que soportar la auditoría. Por favor, hablo muy rápido por la razón de tiempo. Sí, está bien por razón de tiempo, porque primero les advertimos, tenemos muchas láminas, pero la idea es que las revisen después, entonces no se molesten. Y sí, porque además sobrevino a algunos temas. No, este tema, creo que no hay más comentarios, es qué bueno que llegaron a acuerdo y que sean novios y que vivan muy felices, ¿no? Este tema que vamos a comentar ahorita, si se permite el cambio de la... Ya, a ver si tu dedo funciona mejor. Sí. Es la regla general antiabuso. Le pedí a Diana Bernal que metiéramos este tema. Ustedes saben que en la nueva propuesta económica está una regla general antielusiva. Precisamente Diana ha trabajado muchísimo este tema desde hace muchos años, ha hecho propuestas al Congreso, hizo un grupo de trabajo, en fin, y hoy vemos una nueva regla y me parecía valiosísimo escucharla en cómo ve la conformación de esta regla en su contenido, alcance, y por favor, Diana. Claro. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque me gustaría tomarme 5 minutos. Vamos muy bien. Que realmente para mí es muy grave que se pretende introducir en el Código Fiscal de la Federación el artículo 5A. Ustedes saben que tradicionalmente el artículo 5 ha dicho que la interpretación de las normas fiscales es estricta, pero que sin embargo la Corte ha interpretado que puede haber diversos métodos de interpretación de las normas fiscales, lo cual me parece correcto. Esa reforma no se pudo nunca introducir y de repente el titular del Ejecutivo presenta esta propuesta de 5A donde incluye la famosa GAR, que es la General Anti-Avoidance Rule, a la mexicana, conforme a la cual va a poder en una auditoría examinar cualquier operación de los contribuyentes y determinar en un momento determinado que no hubo razón de negocios. Y cuando digo cualquier operación, me refiero a cualquier acto jurídico, desde en un momento dado venta de algún activo, desde compra de insumos, la autoridad va a poder determinar la razón de negocios.
Y si bien yo considero que es muy importante la inclusión de la disposición de una cláusula general antiabuso en la legislación mexicana, el texto que se propone para mí es agresivo, ahorita lo vamos a ver, a los más elementales derechos de los contribuyentes. Vulneraría su seguridad y certeza jurídica y fungiría como factor de desaliento para las operaciones comerciales. Porque lo que decía Alejandro, la economía, el comercio, pues es rápido. Uno toma decisiones, bueno, yo no, ¿verdad? Pero los empresarios toman decisiones de negocios así, sobre la marcha. Y sin embargo, ahora van a pensar, Dios mío, según el SAT, ¿tendré razón de negocios al hacer esta operación? ¿No podré encontrar una forma en la cual yo pagara más impuesto y colaborara más a mi país, aprovechando los grandes ideales a que me convoca la Cuarta Transformación? Esa es la pregunta que están pidiendo a los empresarios y a las empresarias que se haga. Yo no digo que no haya moral pública, yo lo que digo es que la moral pública puede estar en otras áreas, de la justicia social, etcétera, pero no en el área de la actividad empresarial, de la actividad comercial, de la actividad productiva. No sé si ya leyeron la norma, pero parece indicar que cualquier acto jurídico, como les dije, realizado por un contribuyente, cualquiera, les digo, desde una compra de insumos, puede considerarse inexistente si el beneficio económico no existe. O sea, aparte de la base de que los contribuyentes andan diciendo, pues ahora ¿qué haré con mis ingresos? ¿Qué operaciones haré? Pues voy a hacer esta operación aunque no exista beneficio económico. Y en esos casos van a poder recaracterizar la operación cuando el beneficio económico, esto es lo verdaderamente grave, sea menor al fiscal. O sea que cualquier operación de negocios que no tenga una utilidad mayor al beneficio fiscal que podrá obtener, o sea que no genere utilidades, puede recaracterizarse en un momento dado, Alejandro, porque yo no entiendo, César, cómo es posible que se diga, no lo he visto en ninguna legislación, que en lugar de decir que la razón de negocios es que no hay sustancia económica, se diga que en cualquier caso en que el beneficio económico es menor al beneficio fiscal, se dará la inexistencia de la razón de negocios. Luego, en la siguiente lámina vemos esto que ya les decía, que se incorpora al Código Fiscal en el artículo 5A, y lo que ya les dije, que prácticamente cualquier acto fiscal, cualquier acto jurídico puede ser recaracterizado, porque abajo se dice allí, lo grave es, voy a insistir, que se considera que no hay razón de negocios cuando el beneficiario económico cuando el beneficio económico cuantificable, presente o futuro, por ejemplo, un fideicomiso. Yo hago un fideicomiso precisamente pues con una razón de negocios, pero esto implica que el beneficio económico pues a lo mejor se difiere al futuro. Pues si es menor al beneficio fiscal, ya no hay razón de negocios. O sea, ¿para quién trabajo yo? Para el fisco. Eso es lo que nos están diciendo. Tú trabajas para el fisco. Tú trabajas para darme beneficios fiscales. Los beneficios económicos, pues qué bueno que los tengas. Pero si son inferiores a los fiscales, tú págame. Ya dijo la jefa del SAT en una entrevista que le hicieron, y por eso me atrevo a citarla, dijo públicamente que la ley fiscal no se interpreta, se aplica. Y se aplica para pagar. Entonces, realmente esta es la visión que se trae. La visión que se trae es que queda prohibida la economía de opción. En el mundo empresarial, pues no todas las operaciones son exitosas económicamente ni son exitosas de inmediato. Pueden ser una inversión a largo plazo. Y en la siguiente lámina pongo que la norma incluye el concepto clásico en la teoría de las General Anti-Avoidance Rules, reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, pero de manera alarmante y sorpresiva, lo voy a leer textual, va mucho más allá e incluye expresamente, o sea, después de que dice todo eso, dice, además se considera que no hay razón de negocios cuando el contribuyente aproveche deducciones, exenciones, no sujeciones, sí, no sujeciones, o sea, yo no estoy sujeto, ¿qué estoy aprovechando? Si yo no estoy sujeto a la hipótesis de la hipótesis tributaria. No reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, make my day, como dirían los gringos. O sea, ganancia y ingreso acumulable es lo mismo. O sea, el SAT ya decidió, no el SAT, perdón, el proponente dice, ni siquiera ahorita el legislador, ingreso acumulable y ganancia es lo mismo. O sea, tú
¿Te sonó la caja? Ya por eso hay un beneficio fiscal, o sea, que hay un beneficio económico y tienes que pagar. Luego dice textual, ajustes o ausencia de ajustes a la base imponible. Ajustes o ausencia de ajustes. O sea, si ajustas, caes. Si no ajustas, también caes. Es que es increíble, el acreditamiento de contribución. Bueno, si esto lo hubieran presentado, yo empecé a leer las misceláneas fiscales a partir de 2003, que fui diputada federal por el PRD. A partir de entonces las leí. Nunca había visto una desmesura así, lo digo con todo respeto. Si yo hubiera visto esto en cualquier otra miscelánea fiscal, ya estaría en pie de guerra, yo creo, los empresarios y el foro. Eso es lo que yo opino, es mi opinión, obviamente, ¿verdad? Puedo estar muy equivocada y esto está muy bien. Estos conceptos como, bueno, un cambio de régimen fiscal, el fisco te puede decir que no hay razón de negocios para hacer un cambio de régimen fiscal. Vamos a suponer que yo tengo 3 inmuebles y están amueblados. Entonces los rento y estoy en actividad empresarial. Pero entonces digo, no, mejor les voy a quitar los muebles y me voy a meter al régimen de arrendamiento. Como voy a pagar menos porque voy a tener una deducción ciega, que en este caso me va a beneficiar a mí más, en mi caso, del 35%, ya el fisco va a poder llegar y decir, no tuviste razón de negocios para cambiarte del régimen de actividad empresarial. O sea, el fisco es mi papá, ¿sí? El fisco es el que todo lo sabe y yo como contribuyente no estoy así, sí, perdónenme, pero la verdad, los que me conocen saben que a veces me excedo en lo que digo, pero es producto de que me apasiona este tema. Y si estos conceptos, ya les prometo que voy a acabar, pero si todos estos conceptos, exenciones, deducciones, ajustes de la base, ya están contemplados en nuestra legislación, ¿por qué además tienen que tener razón de negocios? O sea, yo tengo que tener razón de negocios para aprovechar una deducción que ya cumple con los requisitos del 28B. Sí, tengo que además tener razón de negocios, o sea, no sé, y ya voy a acabar. La última lámina, si me pueden ayudar. Eso sí, dicen, para darle al contribuyente garantía de audiencia en el último acto del procedimiento de fiscalización, prácticamente es el último acto, la UAP o la notificación del oficio de observaciones, se le va a decir por el SAT al contribuyente, no tuviste razón de negocios. Y para esto el SAT se puede basar, así lo dice la norma, en hechos y circunstancias, valoración de elementos, información y documentos obtenidos. ¿En qué se puede basar? En lo que sea. Además, no se establece la obligación de dar a conocer la ausencia de razón de negocios, a lo que les decía, hasta el último acto del procedimiento fiscalizador. Prácticamente con esto concluyo, el ámbito de aplicación podrá abarcar cualquier operación del contribuyente que no resulte en un ingreso o renta gravable para la autoridad. Y si amenaza con el desconocimiento de esa operación, incluso si la forma en que se registró esta no es la que ocasione el mayor pago de impuesto posible. Es decir, queda prohibida la economía de opción. Entonces, ya me voy a callar, pero si viéramos lo que son las reglas antiabuso en la ley tributaria española o en un país como Chile o en Finlandia, que estuve estudiando en Francia, son una serie de actos artificiosos, preparados de una manera no buscando preponderantemente el beneficio económico, sino buscando eludir, diferir, posponer o disminuir, el pago de la contribución. Pero tiene que ver el intento, la serie de actos artificiosos, el no buscar un fin preponderantemente económico. Y aquí vemos que la cláusula está ausente de todo eso. O sea, hicieron una cláusula que es pues ni siquiera es una caja de Pandora. Es algo que puede servir para cualquier cosa, y si ahorita, ya con esto acabo, se los prometo. Pero Alejandro, César, ¿cómo están las auditorías? Ya en muchos casos están diciendo que no hay razón de negocios, ¿no? Correcto. Pues con esto yo, perdón, gracias. Y que además está trasladando la carga de la prueba al contribuyente, ¿no? Que es algo muy grave. Exacto. Yo hago una pregunta, estoy de acuerdo con todo lo que dice Diana, bueno, casi en todo, pero también tengo una aproximación que puede ser, pues el análisis académico de la cláusula. Hay muchas teorías, se escogió una, vamos a ver qué tal funciona, tiene algunos elementos, hay unas partes que a mí no me cuadran,
Pero lo primero habría que decir es necesaria una cláusula general antielusiva mucho mejor que estar al criterio de abuso de la ley por parte de la autoridad fiscal. Mejor que esté regulado, mejor que me den un procedimiento a que no lo haya. Eso es primero. Ahora, yo haré una prueba rápida. ¿Ustedes creen que un gasto sin razón de negocios es un gasto estrictamente indispensable? Entonces, si es estrictamente indispensable, ¿ya hay razón de negocios? O lo pregunto distinto, ¿cuántos saben el concepto razón de negocios? Que alguien levante la mano. ¿Cuántos saben cuál es el concepto de estrictamente indispensable? ¿Estamos iguales? ¿Se complementan? ¿Qué es lo que pasó aquí? Que crean el concepto razón de negocios como eje para lanzar o la facultad o para permitir la facultad. Pero la relacionan con un resultado. El resultado es beneficio fiscal. Y lo dicen, ¿qué es beneficio fiscal? Por eso la definición tan amplia, pues qué bueno, porque, o sea, qué bueno que midan todo para estar seguros que estamos en el campo correcto. Y me lo dice además la norma, eso lo voy a medir, cualquiera de estos elementos, porque voy sobre una teoría economicista, no jurídica, que es el concepto estrictamente indispensable. Lo voy a medir presente y futuro. Pues qué bueno, a ver cómo le haces. Nada más que el futuro yo pienso a 100 años, así que ahí mídele los 100 años para ver si hay. Pero entonces está hecho razón de negocios como núcleo, beneficio fiscal como resultado para hacer una balanza economicista de esos dos elementos. Y luego tiene una ficción. Si la balanza de beneficio es mayor, te niego ya razón. Eso es ficción. Y luego tiene una presunción. Voy a ver los hechos y las circunstancias que conozca y en base en eso presumiré. Pero esa presunción desata solo la facultad para que me la motives debidamente en el acta y pueda yo discutir. O sea, me hace una disposición complicadísima de administrar para el SAT. Yo no la hubiera escogido si hubiera sido el SAT. Y yo prefiero que esta entre en vigor y que entre en vigor retroactivamente, para que nunca más me apliquen otros criterios como de publicidad y propaganda estrictamente. Le digo, oye, pues hay razón de negocios para mezclar. Entonces, creo que hay muchas cosas que ver en la cláusula, pero desde el punto de vista académico podríamos crear sus segmentos de qué la desata, cómo se mide, si conviene un criterio economicista, si conviene adherirnos a otras teorías de sustancia económica, que es lo que dicen los precedentes, por cierto, al día de hoy. Y hoy se va a una teoría economicista que no existía como precedente en México y que pocas legislaciones lo tienen como la Argentina. Perfecto, bastante discutible el tema. Vamos a pasar a otros aspectos que de hecho Alejandro nos quiere compartir. Gracias. Miren, hay varios casos, pero voy a hablar de este y la presencia de Ricardo aquí me preocupa. Espérate, todavía tenemos tiempo, o sea que no presiones. Este es importantísimo. Como ustedes saben, la reforma propuesta ya viene a regular y a restringir la deducción de intereses. Y lo que es la deducción de intereses tiene muchísimas limitaciones ya en nuestra ley, que ya parece, pues ya mejor decir no son deducibles los intereses o inventar una deducción ficta como los brasileños, y más sencillo. Pero bueno, ya es complicadísimo. Pero este es un asunto que recientemente se resolvió y es sobre lo que es la recaracterización de intereses en dividendos que tenía el artículo 92 y el actual 11. Desde que nació esa norma, que ya tiene buen tiempo, desde el 95, según recuerdo que nació, pues desde que nació dijimos, esto es una bomba, o sea, este es un cañón. Cuando luce el SAT, no hay contribuyente que se salve de esta recaracterización. Y efectivamente no ha hecho un uso abusivo la autoridad fiscal de esto, pero encontró un caso en que le pareció que el esquema era abusivo y dijo, bueno, si de eso se trata, pues utilizaré todas las armas, y es la recaracterización. Como ustedes saben, el primer párrafo del artículo 11 actual, pues tiene lo que es un otorgamiento de créditos que a la vez involucran una operación que garantiza o que le da también contenido económico atrás, es decir, siempre hay dos operaciones.
Y para recaracterizar también la última fracción, la fracción quinta, dice créditos respaldados. Se analizó el caso, si ustedes ven, dice, se consideran créditos respaldados las operaciones por medio del cual una persona le proporciona efectivo bienes o servicios a otra persona, quien a su vez le proporciona efectivo bienes o servicios a una parte relacionada de esta. Esto se da en toda relación intercompañías, hay operaciones de ida y vuelta, y en consecuencia sería muy difícil salir de ahí. La siguiente lámina. Si nosotros la leemos, sería así. En este esquema en donde Francia le presta a una holding mexicana y la holding mexicana le presta a su subsidiaria. Entonces, tratando ese interés que deriven de créditos otorgados a personas morales, piensen en la subco que le dieron el préstamo, por personas residentes en México en el extranjero, en este caso la persona residente en México, la Holco, le hizo el préstamo, que sean partes relacionadas de la persona que paga los créditos, los contribuyentes considerarán que los intereses derivados de estos créditos tendrán el tratamiento fiscal de dividendos cuando los intereses provengan de estos créditos respaldados. Esto originaría que la subco no puede deducir los intereses que le paga a la holding. Y en consecuencia que eso lo tiene que considerar como dividendo, con los efectos, sean nacionales, de que si tiene COFIN, pues no pago nada, incluso pues ni siquiera es ingreso acumulable, o sea, no en todas gana el SAT, pero es la recaracterización por efecto de la ley. Pero sí, ahorita las preguntas, porque si no nos quedamos. El caso que se resuelve no es tan sencillo, el caso que se resuelve es, tiene un préstamo, empieza a migrar, separan el préstamo, el principal y los intereses en un lado, los intereses futuros en otro, y luego, ya que lo ponen en Francia, los intereses que se habían generado y los cuales no habían sido sujetos de retención, porque no había habido pago de esos, nada más había habido devengo, deducción en México conforme a devengo, pero sin retención, porque la retención es hasta el pago, lo capitaliza en la empresa mexicana, lo que involucra que esos intereses que produjeron la deducción jamás tuvieron retención alguna. Por eso, pues el SAT saca la pistola y dice, pues crédito respaldado. Entonces, la operación pues se vuelve un poquito más compleja de lo que veíamos, y el caso es sometido a resolución, en primera instancia se pierde, en la sala superior se va al amparo y también se pierde. Y se pierde, para mí, en un tribunal colegiado de la Ciudad de México, que es el cuarto tribunal, en donde hay un magistrado que por lo menos estudia fuertemente los asuntos. Es decir, no es que se le haya ido, es una decisión plenamente. Lo analiza y llega a sacar varias tesis. Y las tesis que dice es, el legislador estableció una ficción. No puedes ni siquiera probar en contrario cuál fue la razón por la cual hiciste esto. El legislador estableció que se recaracteriza y punto. Y el argumento era, decía, oye, todo este concepto de recaracterización debe tener un ambiente abusivo, de elusión, de disfrazar un interés en dividendo. Y el tribunal colegiado en el análisis de la ley dice, pues, si bien es cierto que la teoría responde a lo que mencionas, la ley mexicana no responde a eso y se creó una ficción sin salvedades. Entonces están aquí las distintas tesis que ustedes pueden leer con calma, pero que en resumidas cuentas es eso. No importa la intención, no es un ambiente de abuso, sí es una recaracterización hecha por una presunción de la ley, así que opera siempre. ¿Qué significa esta tesis actualmente? Que el SAT hoy no necesita ninguna reforma legal para limitar intereses, puede aplicar esta disposición de créditos respaldados, y dudo que no haya créditos respaldados, porque seguimos adelante para comentar. Otra revisión de la ley, aquí les vuelvo a poner el texto, pero vamos a llegar a otra conclusión distinta, la siguiente lámina. En esta operación, que es sencillísima, el extranjero le presta a B, que es la empresa mexicana, vamos a decir que es la holding, y esa holding capitaliza a su subsidiaria. ¿Se acuerdan que el caso que analizamos era le prestaba y a su vez le prestaba para tomar
pues las deducciones aquí en México. Aquí no, aquí pues hay un préstamo primero, sí se va a acabar habiendo una deducción en México, pero esa empresa holding capitaliza a su subsidiaria. Finalmente, si ustedes revisan la norma, pues todas son partes relacionadas. A es residente en el extranjero, A otorga crédito a B, B paga intereses a A, B aporta capital a C y B es auditada y se recaracterizan los intereses como dividendos. ¿Por qué? Porque hay que recibiste un crédito y hiciste otra operación con el extranjero o con alguna otra parte relacionada. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que esta disposición, esa sí es la que debemos decir, junto con esta reforma tienen que eliminar o mejorar esta disposición, porque la recaracterización que hace sí está fuera de un contexto internacional y que sí gravaría, o sea, sí daña lo que es la esfera jurídica del contribuyente, ¿no? Por la trascendencia del asunto, porque como bien decía Diana, ¿quién no pide un préstamo? ¿Quién no tiene algo de préstamo? Sea a nivel de la holding, sea a nivel de las subsidiarias, ambas quedan atrapadas por la disposición de créditos respaldados y en consecuencia pues se le negaría la deducción respectiva. Empezamos un poco tarde, ya yo sí me puse nerviosa, ya no supimos si teníamos tiempo para comentar o no. Sí, tenemos todavía 5 minutos. Sí, adelante. Yo quisiera, en relación con lo que está diciendo Alejandro, que nos fuéramos a este criterio, Alejandro, de los que tienes, que es renta, el término créditos respaldados contenidos en la fracción 5, es el primero que traes, es el segundo después de la tesis aislada del amparo de… ¿sí? Renta, el término créditos respaldados contenido en la fracción quinta del 92, ¿sí? Bueno, es que lo que me interesa mucho es que vean la parte final, no es esta, no es esta. Pero bueno, lo que es increíble es que aquí ya Alejandro nos explicó que lo que dijo el juez fue: lo que dice la ley es que los créditos respaldados se presumen dividendos y eso no admite prueba en contrario, eso es una presunción jure et jure, así es, ¿verdad? Y por lo tanto no te admito ninguna prueba en contrario. Pero lo que es increíble es lo que dice el colegiado al final, dice en su criterio, que ahorita no podemos encontrar, pero que los invito a que lean la presentación, dice: en el concepto doctrinario tradicional, los créditos respaldados son aquellas operaciones en donde existen dos créditos documentados cubriendo una misma operación. Ese es el concepto doctrinario. Y luego dice la tesis, pero el legislador lo amplió a otros supuestos. Fíjense esto, con el fin de no dejar resquicios donde estrategias financieras y de negocios novedosas buscaran obtener o conseguir fines o resultados análogos. Todo ello dentro de un esquema de propósito antiabuso. De allí que es irrelevante el objeto de la operación que se considera como crédito respaldado. O sea, lo que haga el empresario, que es correcto, que en este caso creo que incluso ni pagó los intereses, ¿verdad? No, pero se tomó la deducción. Pero como que eso se vuelve irrelevante. Lo importante es que si el objeto de la operación que se considera como crédito respaldado, dice, lo importante es el efecto de ilusión que se intenta controlar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que realmente interpretas la norma porque en un caso hubo un abuso, en todos los casos vas a decir, como la norma busca evitar esa ilusión, la presunción es definitiva, ¿no? Sí, y aquí, como les decía, es un asunto estudiado por el Cuarto Tribunal Colegiado y dice, no hay manera, una de las tesis dice, no hay manera ni siquiera salirme de aquí vía interpretación judicial. Y ahí es donde te quería preguntar, Diana, no, independiendo de esto, lo que es verdaderamente el poder del juez, ¿podía o no imprimirle el juez la necesidad de que haya un ambiente de abuso para hacer aplicable esta disposición? ¿Tú qué piensas? A mí no me parece que los jueces partan para justificar las interpretaciones en que los propósitos antiabuso son generales. O sea, la norma tiene un propósito antiabuso. Como la norma tiene ese propósito, ya no me importa el caso concreto, sino lo que me importa es que esa norma busca cerrar, como lo leí, cualquier resquicio. Entonces yo creo que son interpretaciones extensivas, ¿no?
¿Por qué no Sí. me lees esa parte? Es la tesis que el magistrado Trompetti dice, bueno, el método de interpretación no puede crear excepciones o exenciones en donde la ley no dejó ¡Qué espacio para eso. terrible! Porque la ley no estaba creando una exención o excepción, la ley estaba creando una presunción de aplicarte la recaracterización automática legal de dividendos a los intereses. O sea que ni siquiera es válido que fuera una exención, ¿o crees que sea una exención? No, para nada. plenamente de Y lo acuerdo. dice Y un poquito lo Salvador. que quiero enfatizar es que no es cierto. O sea, el juez sí puede crear derecho. Hay una sentencia muy interesante y de las primeras y que creó, digamos, doctrina, no muchos la siguieron, precisamente de Diana cuando fue magistrada. Cuando se pagan los gastos médicos a una concubina, la ley para dar la exención dice que tiene que ser cónyuge, pero Diana, interpretando la ley en su función de magistrada, dijo, oye, Con equidad de género. también a la concubina, también a las amigas. No llegó tan lejos, ¿verdad? Pero sí. Chistes misóginos, No, porque al rato son va a ser algo. no fue chiste misógino, no, simplemente es de la interpretación. Ahora, el ejemplo más claro de cómo el juez crea el derecho es la resolución de la Corte de Gastos a prorrata. Ahí donde dice, no son deducibles los gastos a prorrata, la Corte dijo, bueno, no todos, habrá que ver, unos sí, otros no. Ah, caray, pues si uno lee la ley, pues no decía eso. Crean el derecho. Entonces, el tema de esta resolución es que cierra la puerta incluso a las facultades del juez. Creo que hubiera sido la La solución. interpretación cuando llegue a ver el tema de la cláusula general antielusión va a ser la misma. El magistrado o el juez va a decir, esta disposición se creó con el propósito de evitar el abuso de los contribuyentes, por lo tanto no me importa este resquicio u otro, ya te cerró la puerta para cualquier abuso. O sea, para mí es una interpretación excesiva. Correcto. Bueno, si seguimos, hay unas tesis en donde la Corte ha establecido el alcance de lo que son las reservas que México formula al modelo OCDE. Las traje a colación porque son graves y funcionan de las dos maneras, en contra o a favor. Ustedes pueden encontrar una reserva y utilizarla a favor, o una reserva y que se las utilicen en contra. ¿Qué es lo que dice la Suprema Corte de Justicia? Que cuando México hace esas reservas al modelo, sean equivalentes a las reservas que se hacen en términos del artículo 21 de la Convención de Viena, lo cual es un error gravísimo, porque el modelo OCDE es un modelo, no es un tratado. Y a esas reservas se hacen a los artículos del modelo cuando se incorporan los países o cuando hay un cambio en el modelo. Pero las reservas, dice la Corte, en esta de regalías, que México siempre se reservó considerar como regalías el uso o goce temporal de equipo industrial y científico. Y que como hizo la reserva, el otro país la tiene que aceptar. Pues no, porque no lo hizo o sea, el tratado es bilateral. La reserva que se hace al modelo es para anunciar una posición política o una posición de negociación. Entonces, es grave. México ha quitado algunas reservas, entonces hoy se puede hacer el argumento, oye, México ya acepta porque quitó sus reservas. O decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Finlandia hizo esta reserva, entonces México se tiene que someter porque nunca se opuso a esa reserva, cuando no funciona así. Pero digo, es grave por el nivel en donde se hizo la tesis, ya la replicó la Sala Superior en este tema de regalías. Y este mismo tema de regalías, si le sigues moviendo, acabó tan mal juzgado que por eso hay una reforma actual al artículo 156 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Porque la Corte creó dos tesis, que una es precisamente el pago de uso o goce temporal de helicópteros, que estaba en el 188, y que el SAT correctamente le decía, oye, sí está en el 188, pero a nivel internacional tratados te lo voy a tratar como regalías, sujeto al 10%. Y la Corte dice, no puedes cambiar el hecho imponible, no puede ser regalías, porque es uso o goce. No sabemos, bueno, sí sabemos cómo hizo su interpretación,
Y lo que dice la Corte es, primero tienes que contextualizar en la ley mexicana. Hecho eso, tienes que transportarlo ya igualito, sin modificación de conceptos, sin calificación para efectos del tratado. Eso es una locura, pero así lo hizo. Para resolver ese tema, o algunos de los temas de uso goce de equipos, sobre todo aeronaves y helicópteros, pues se hizo la reforma para decir que el pago de esa renta, por esos bienes, es ahora regalía. Pero se creó la crisis de metodología y de interpretación de tratados, y creo que esa no se resuelve con la legislación. Ojalá y se propusiera una norma de interpretación de tratados, porque creo que sí valdría la pena, porque hay demasiada diferencia. Y luego una tesis favorable, ahora sí, Ricardo, si te quieres ir subiendo, no hay problema, ya vamos a acabar, en donde se retoma un aspecto importante, una buena tesis, que se retoma el concepto de intereses para efecto del Tratado México-Francia. El Tratado México-Francia fue de los primeros que se celebraron en 1994, y entonces pues a México Francia le negoció una definición corta de intereses. ¿Qué es interés? Los rendimientos de crédito de cualquier clase, punto. Ya después, en las negociaciones siguientes, México dijo, y también es interés lo que mi legislación interna diga que es interés, una cláusula de reenvío. Entonces eso provoca darle mayor fuente a México en todos los conceptos asimilados a intereses que tiene la ley mexicana. Si ustedes revisan el número de operaciones financieras que México asimila intereses, es muy, muy, muy importante. Y esta tesis, que es de sala superior, todavía no queda definitiva, sí hace un análisis y dice, no, aquí estamos en presencia de una definición corta. La misma OCDE dice que es bueno que los países pacten una definición corta, precisamente para que no lo amplíen en sus legislaciones locales y sepan qué está negociando cada cual, y que no aconseja el reenvío a la ley local. Por lo tanto, esto que era una enajenación de créditos, que la ley mexicana asimila intereses, le dicen no puedes reclasificarlo en intereses para efectos del convenio México-Francia, y retoma un precedente que ya existía de algún otro colegiado, que fue el caso de UDIs. Si el ajuste inflacionario se consideraba interés para efectos del Tratado México-Francia, y que por lo tanto pues obligaba a realizar una retención, o no era interés y quedaba como un beneficio empresarial no sujeto a retención. Esta tesis reafirma que la definición es corta y que no se puede ampliar el concepto de intereses, que esos conceptos ampliados de intereses quedan como beneficios empresariales no sujetos a retención en México. Sí, no creo que vamos a dar pie a algunas preguntas. Digo, en afán del tiempo, no sé, 2 preguntas máximo, si alguien tenga alguna inquietud. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, entonces… Perfecto, bueno, prácticamente con esto concluimos el panel. Gracias. Si nos permiten un momento, le pido por favor al Luis Carlos Berber, a Juan Carlos Oroz y a Alejandro Vega, pasen por favor a entregar reconocimientos y presentes a los expositores. Diana, Alejandro, César, muchas gracias, muy interesante todo esto, el relante abuso, la pasión con la que comentas estos temas fue la que nos ayudaba a nosotros como contribuyentes, y por eso acudíamos a Prodecon. Córdica 21AC nació en el año 2008 con la finalidad de mejorar la calidad de vida y autonomía de los jóvenes y adultos diagnosticados con síndrome de Down y discapacidad intelectual,
implementando programas deportivos, culturales, educativos y laborales en donde puedan desarrollar sus capacidades sociofuncionales. Con su valioso apoyo, nuestros alumnos podrán seguir capacitándose con la mejor calidad que nuestros servicios puedan ofrecer. Córdica 21AC, educar con el ejemplo. Córdica. Y dice, y lo puntualizo, excelente participación como expositora en el panel Casos Recientes de Auditoría Internacional. Y le voy a entregar también un obsequio especial doblemente significativo de Jalisco. Es tequila con certificado de autor y además bien empacado en unas cajas hechas a mano por un artista de aquí de Tlaquepaque. Entonces, un honor que nos haya acompañado. Muchas felicidades. Muy buenas tardes, muchas gracias en primera instancia, Rodolfo, Jaime, felicidades y agradezco la distinción de permitirme entregar un reconocimiento a uno de los excelentes panelistas en esta tarde. El siguiente reconocimiento dice de la siguiente manera: el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, otorga el presente reconocimiento al doctor Alejandro Calderón Aguilera por su excelente participación como expositor en el panel Casos Recientes de Auditoría Internacional, dentro del primer Foro Regional de Tributación Internacional. Lo firman doctor y contador público certificado Rodolfo Servín Gómez, presidente, contador público certificado Jaime Enrique Morelos Sánchez, vicepresidente. Muchas felicidades. Bueno, como pudieron ver, un excelente panel. Con esto damos por terminado el programa del día de hoy, invitándolos a que el día de mañana se conecten con nosotros a las 11:30 de la mañana para retomar y transmitir otra de los temas que se estarán viendo en el programa de hoy. Sergio, muchísimas gracias. No, gracias Jimmy y excelentes expositores el día de hoy. Nos vemos mañana. Hasta mañana.